Castilla-La Mancha ha expuesto en la sede del Instituto Cervantes de la capital de Corea del Sur a Castilla-La Mancha como destino turístico y gastronómico, en un encuentro que ha congregado a responsables de los principales operadores turísticos y empresas del sector de la República de Corea. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha anunciado que ya hay fecha para la reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda y que será el próximo día 22 de junio, donde tratarán la financiación autonómica. León XIV ha hecho una llamada a Europa para reflexionar sobre el drama migratorio, instando a que el Mediterráneo y el Atlántico dejen de ser cementerios sin lápidas. Además, ha subrayado la necesidad de que los países de origen generen condiciones de paz y desarrollo. El presidente regional Emiliano García Paje ha desgranado esta mañana en Seúl los principales atractivos turísticos de Castilla-La Mancha, una región que sintetiza la historia europea a través de ciudades patrimonio de la humanidad como Toledo o Cuenca, situadas en el corazón de España. Así lo ha puesto de relieve en la sede del Instituto Cervantes de la capital surcoreana, donde ha presidido la presentación de Castilla-La Mancha como destino turístico y gastronómico en un encuentro que ha congregado a responsables de los principales operadores turísticos y empresas del sector de la República de Corea. Y les voy a explicar por qué. Todos los países de Europa tienen presencia romana y tienen presencia de antiguas civilizaciones. España tiene presencia de mucho antes de los romanos, muchísima huella romana, muchísima huella griega, fenicia, pero tiene algo que no tienen otros muchos países de Europa, que es la incorporación del mundo musulmán y del mundo judío, de las tres religiones del libro. En este foro, en el que también ha participado el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, García Paje ha asegurado al público surcoreano que se van a sentir no como unos simples turistas, sino como habitantes de un país que es querido y es simpático para España. En aquel entonces fuimos paseando, visitando la ciudad y me di cuenta de que había muchos coreanos en Toledo porque les saludaba a todo el mundo. Y el presidente me dijo que se había dado cuenta en su viaje a Corea, a España, que España era un país que quería mucho a la cultura y a Corea, que sentía mucha simpatía por Corea. De manera que ustedes se van a sentir no como unos simples turistas, sino como habitantes de un país que es querido y que es simpático para España. Asimismo, el presidente castellano-manchego ha destacado las similitudes entre las dietas española y surcoreana, otro argumento que hace que muchísimos turistas, aproximadamente 4 de cada 10 que vienen a España, regresen. Pero la dieta mediterránea está reconocida científicamente como una de las dietas más saludables del mundo. Aceite de oliva, buenos vinos, mezclados además con importantes cereales, buenas carnes y por supuesto pescado. Y ustedes consumen arroz desde niños y para todo. Pero el país que cocina la mayor diversidad de tipos de arroz en todo el mundo es España. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha anunciado que ya hay fecha para la reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda, que será el próximo 22 de junio.
Una reunión en la que desde Castilla-La Mancha se va a trasladar al Ministerio la propuesta de modelo de financiación que tiene la región. Y hoy ya pues hemos fijado la fecha para el 22 de junio, en el que, como decía también ayer, vamos a tener la oportunidad de trasladar al Ministerio de Hacienda cuál es la propuesta de modelo de financiación que tiene Castilla-La Mancha, que está basado fundamentalmente en que se garantice el coste real que nos supone a las comunidades autónomas prestar los servicios de nuestra competencia, y que además con el modelo que propone Castilla-La Mancha garantizamos ese principio de igualdad. Igualdad en materia de financiación significa que todos los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica o con independencia de la capacidad económica o la capacidad tributaria que tengan los territorios, todos tenemos derecho a recibir los servicios públicos en las mismas condiciones de calidad. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido este jueves incrementar los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, de forma que la tasa de depósito subirá al 2,25%, la de las operaciones de refinanciación al 2,40% y la de la facilidad marginal de préstamo al 2,65%. The war in the Middle East is generating inflation pressures, and the decision to raise rates is robust across a range of scenarios, mapping out how the shock might evolve and affect the medium-term outlook for the euro area. La subida del precio del dinero en la zona euro, la primera acometida por el Banco Central Europeo desde septiembre de 2023, había sido ampliamente descontada por los mercados después de que la tasa de inflación en mayo escalase al 3,2%, lo que supone el mayor aumento del coste de la vida en la región en casi 3 años. Con la decisión de este jueves, el Consejo de Gobierno ha asegurado que continúa estando en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por la guerra en Oriente Próximo, subrayando que realizará un atento seguimiento de la situación y aplicará un enfoque dependiente de los datos en el que las decisiones se adoptan en cada reunión para determinar la orientación apropiada de la política monetaria. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS del mes de junio, el primero tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los detalles del caso Leire Díez, vuelve a situar al PSOE en cabeza, pero su estimación de votos se reduce al 31,3%, 5 puntos menos que en el mes anterior, y la ventaja sobre el PP se recorta hasta los 4,2 puntos, la más baja del último año. En concreto, el CIS calcula para el PSOE un respaldo del 31,3%, mientras que su socio de gobierno, Sumar, que llevaba meses marcando cotas mínimas, se recupera y sube al 6,4%. Podemos crece 3, hasta el 2,8%, y al otro lado del hemiciclo el PP sube algo más de 2 puntos en un mes, y ahora se anota un 27,1%, mientras que a Vox se le atribuye un respaldo del 15,8%, 4 décimas menos que en el mes de mayo, con lo que el PP le sacaría una ventaja de más de 11 puntos. Además, la preocupación por la corrupción y el fraude se ha incrementado 9,3 puntos en el barómetro de junio. Ahora este asunto es citado en el 18,4% de los cuestionarios y ha escalado al cuarto puesto de la tabla de problemas del país. El primer problema sigue siendo la vivienda, con un 41,3%, seguida de la crisis económica con un 19,8% de las alusiones. La tercera plaza es de nuevo para la inmigración, con idéntico resultado que en el mes de mayo, un 18,9%. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sea indultado tras su condena por revelación de secretos. En el informe remitido al Gobierno, los magistrados consideran que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen esta medida. Además, el tribunal destaca la gravedad de los hechos que aseguran han dañado la imagen y la credibilidad de la Fiscalía.
El informe llega después de que el Gobierno iniciara en enero los trámites para estudiar una petición de indulto presentada a favor del exfiscal general. Aunque la opinión del Supremo no obliga al Ejecutivo a actuar en un sentido u otro, sí supone un importante obstáculo para que la medida salga adelante. La última palabra la tendrá ahora el Gobierno, que deberá decidir si mantiene la condena o concede el indulto, pese al rechazo expresado por el alto tribunal. La candidata del partido ultraderechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se ha impuesto este jueves en la segunda vuelta electoral de los comicios presidenciales de Perú, con un 50% de los votos sobre su contrincante, el izquierdista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que cosecha ahora un 49,9% de los sufragios, de acuerdo con el 98,2% de las actas escrutadas. Concretamente, Fujimori ha obtenido 9.032.651 votos, mientras que Sánchez se ha hecho con 9.032.000, según los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. De este modo, se ha revertido la tendencia que en los últimos días parecía dar por estrecho margen, al igual que ahora, la victoria a Sánchez. No obstante, tal y como ha indicado el Jurado Nacional de Elecciones de Perú en la víspera, los resultados no serán oficiales hasta dentro de unos 30 días. Más de 27 millones de peruanos, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, tuvieron este pasado domingo una cita con las urnas, en la que ha sido una de las disputas electorales más reñidas de los últimos tiempos. En su cuarta intentona de lograr la presidencia, Fujimori ha ganado en los principales núcleos de población como Lima o Cuzco, mientras que Sánchez ha logrado el favor del electorado en las zonas que tradicionalmente han protestado por el exceso de centralismo en el país. De hecho, Sánchez tiene mayorías en el centro sur y este de Perú, que albergan las zonas rurales de selva y sierra. Por su parte, Fujimori ha contado con sus mejores registros en la costa. 2 personas han fallecido en un incendio que se ha producido este jueves en un bloque de viviendas residenciales en la localidad mallorquina de Magaluf. Ha sido un incendio muy virulento. El humo ha subido desde la tercera planta hacia arriba. La planta 3 de este edificio equivale a la -1 a pie de calle, porque es en un edificio que da al mar. Muy triste por el fallecimiento, y desde el ayuntamiento trasladar nuestro pésame a los amigos y familiares de los fallecidos. Además, según la información facilitada por los servicios de emergencias, hay 24 heridos, entre ellos 8 bomberos. Así, los bomberos continúan con las labores para desalojar a varias personas que permanecen en los balcones de sus viviendas. Esta mañana el Papa León XIV aterrizaba en Gran Canaria, donde ha sido recibido a pie de pista por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y varios ministros del Ejecutivo Nacional. Ya en el puerto de Arguineguín, en el denominado Muelle de la Vergüenza, se ha celebrado un encuentro con migrantes, trabajadores y voluntarios que los atienden. Allí el Papa ha puesto de manifiesto que la dignidad no tiene pasaporte y que no pierde valor al cruzar una frontera, recalcando que las personas migrantes no son números ni expedientes. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera. Además, ha llamado a Europa a hacer examen de conciencia ante el drama migratorio para que el Mediterráneo y el Atlántico dejen de ser cementerios sin lápidas. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad. Este drama debe convertirse en examen de conciencia para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia, desarrollo. A la conclusión de sus palabras y tras escuchar varios testimonios, se ha dado paso a la ofrenda floral al filo del muelle y a la bendición de la Cruz y la Virgen del Carmen. El tren de alta velocidad pierde viajeros. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística, el número de usuarios de AVE, Hablo, Ouigo e Irio cayó un 15% en abril respecto al mismo mes del año pasado, hasta los 3,1 millones de pasajeros.
Esta bajada coincide con las incidencias registradas durante las últimas semanas, con suspensiones de servicio y cortes en varias líneas ferroviarias. El descenso también se nota en el acumulado del año. Entre enero y abril, los usuarios de la alta velocidad se redujeron un 19,6%, mientras que el conjunto de trenes de larga distancia registró una caída del 18%. También bajaron cercanías, con un retroceso del 2,2%, y los servicios de media distancia, que perdieron un 7,6% de pasajeros. Frente a la caída del tren, otros medios de transporte ganan terreno. El autobús interurbano aumentó un 4,7% y el transporte aéreo un 3,2% respecto a abril del año pasado, y el crecimiento fue aún mayor en las ciudades. El transporte urbano movió más de 318 millones de viajeros, un 8,4% más que hace un año, mientras que el metro aumentó casi un 10% de usuarios y los autobuses urbanos un 7,4%. Mañana soleada con el cielo poco nuboso o despejado con alguna nube alta y decorativa. Viento del este y sureste moderado en La Mancha y flojo en el resto. Tarde de tiempo soleado, aunque podrían aumentar las nubes altas por el oeste de la comunidad al final. El viento soplará del sureste moderado. Noche estable en toda la región, con el cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes medias y altas. Temperaturas nocturnas con pocos cambios, con alguna noche tropical en el oeste de Toledo y Ciudad Real, sin bajar de 20 grados. Viento del este y sureste moderado en La Mancha. Amanecerá el viernes con las temperaturas mínimas en ligero ascenso en los extremos norte y oeste de la comunidad. Pocos cambios en el resto. Valores de 20 grados en Talavera, 19 en Toledo, 18 en Ciudad Real, 16 en Guadalajara, 15 en Albacete y 14 en Cuenca. Máximas en ascenso en Guadalajara, pocos cambios en el resto. Valores de 38 grados en Talavera de la Reina, 36 en Ciudad Real y Toledo, 34 en Guadalajara, 31 en Cuenca y 30 en Albacete.